Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Paula Arias. El día de hoy les tengo un video súper chévere y súper educativo. Les voy a compartir algunos de los tips que me funcionaron a mí para aprender un segundo idioma. En mi caso, mi segundo idioma es inglés, así que les voy a compartir estos tips. Espero que les funcione. Déjenme por acá en los comentarios algunas cosas que pronto se me van a pasar en la lista de los tips. Y nada, antes de comenzar estos tips les quiero decir que tengan en cuenta que para cualquier cosa que quieran hacer, ya sea aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un nuevo instrumento, hay que practicarlo. Merece que todos los días lo hagamos parte de nuestra rutina. ¿Por qué? Porque así sea que practiques 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora, vas a poder aprender algo nuevo. Y si tu meta realmente es aprender un nuevo idioma, hazlo realidad. Toma las acciones que tengas que tomar y hazlo realidad. Hay que también ser muy constantes y disciplinados y disfrutar el proceso. Nadie nace aprendido, así que hay que disfrutar ese proceso. Hay que soltarse un poquito y no tener miedo de equivocarse y arriesgarse. Así que bueno, empecemos con estos tips. Tip número 1. Yo sé que esto ustedes lo han escuchado un montón. Es súper cliché, yo lo sé. Ver películas y shows en inglés. Ahora, muchas personas ven las películas y los shows en inglés. ¿Por qué no verlo con subtítulos también en inglés o en el idioma que quieran aprender? A mí me funcionó muchísimo. Obviamente al principio intenté hacerlo audio en inglés, subtítulos en español, pero no funcionó. Yo sentía que cuando estaba viendo X o Y programa, estaba leyendo los subtítulos y mi cerebro estaba enfocado en leer los subtítulos en mi idioma para poderlo entender. Así que realmente para mmí es una falla total. Siento que hay que hacerlo las dos cosas al mismo tiempo, porque bueno, si digamos estás aprendiendo inglés, el inglés tiene una pronunciación diferente y un deletreo diferente. Entonces tienen que ir a la par, ir educando el oído para poder entender y obtener nuevas palabras, entender las expresiones, porque en cada lenguaje hay expresiones. Así que recuerdo mucho que un profesor me decía: cuando entiendas y tu oído entienda, ese día vas a escribir perfectamente y vas a hablar perfectamente. Muy sabio el señor. Era mi profesor de inglés. Bueno, ya dándoles el tip número 2. Este me gusta. Es configurar tu teléfono, tu, no sé, computador, lo que más uses. Si usas el computador una gran mayoría de tu tiempo, configúralo en inglés. Configura tu teléfono en inglés. Cuando tú configuras el teléfono, bueno, en inglés o en el idioma que quieras. ¿Por qué? Porque te ayuda a obtener nuevas palabras. Y más que palabras, todos los seres humanos tenemos esa intuición. Entonces tendemos a más o menos como adivinar qué significa la palabra, así no sepamos el significado, así no la hayamos buscado en el diccionario. Entonces eso te va a ayudar muchísimo como que a esforzarte y a demorarte un buen tiempo para saber qué significa esto, qué quiere decir eso que me está preguntando mi celular. Entonces eso es un tip súper clave si quieres aprenderlo y si quieres aprender nuevas palabras. Tip número 3. Escucha música y busca las letras de las canciones que busquen. A mí me ayudó muchísimo porque siento que tú empiezas a aprender nuevas palabras en una forma muy divertida no sé, te vas en el bus y colocas la letra o le tomas un screenshot de la letra y empiezas a entender más o menos de qué se trata las letras de las canciones. Entonces esto a mí me funcionó muchísimo. De hecho yo les hice una lista de Spotify de canciones en inglés que me funcionaron a mí,
Pero déjenme aquí en los comentarios si les gustaría una lista de francés, de algunas canciones de francés que tengo y algunas canciones de portugués que también me encanta. Así que bueno, déjenme en los comentarios y yo les pongo la lista de canciones públicas en mi Spotify. Tip número 4. Libros. Los libros son una clave importante, pero no busquen el libro más difícil, por favor no lo hagan. Yo lo hice y no fracasé, pero me demoré muchísimo tiempo leyendo el libro. Busquen libros infantiles, libros más o menos que sean como entre 5 años, para niños de 5 años a 11, porque son libros que están ilustrados, que están estructurados de una manera que los niños puedan entenderlo. Hay muchas palabras que las usan digamos en pasado o en presente, y si digamos, bueno, en inglés es pasado y presente, pero digamos si están aprendiendo otro idioma, obviamente las conjugaciones. Entonces yo pienso que los libros es una clave importante. Ahora, si sientes que ya tienes un nivel un poco más alto y no eres un beginner, te recomiendo que busques ese libro que te gusta mucho en español y lo compres en inglés. Hay muchos libros que, bueno, ustedes saben que amo los libros, muchos libros que me ayudaron muchísimo, y lo que yo hacía era subrayar las palabras, y si no las entendía las colocaba como el significado, las buscaba en Google Translate y buscaba el significado. Hay muchas palabras que cuando tú vas leyendo, cuando ya tienes un poco más de conocimiento en el idioma, ya las vas adivinando por intuición, como les decía. Entonces pueden usar esa técnica. A mí me funcionó. Me acuerdo mucho que leí un libro y ya después, como los 2 años después, vi el libro y estaba súper subrayado de todas las palabras que no entendía, pero bueno, lo disfruté. Tip número 5. Hagan una lista de palabras que ustedes vean que, digamos, en las películas o en la música que escuchen, repitan. Entonces hay muchas palabras, digamos, en los shows cuando ponemos los subtítulos, que las repiten y las repiten. Así que busquen el significado de esas palabras. Yo lo que hacía era una lista, tenía un cuadernito y ponía la palabra y ponía el significado en español. Pero si no tienen una agenda en la mano, yo solamente coloquen sus notas en el celular y van colocando las palabras. Si en ese momento no pueden buscar el significado o la traducción, háganlo después, pero anoten la palabra. Número 6. Aprendes en entre 3 a 5 palabras, ya sea verbos, adjetivos, no sé, preguntas comunes, todos los días. Que todos los días aprendan entre 3 a 5 palabras. Eso ayuda muchísimo. Yo me acuerdo que empecé a colocar preguntas que necesitaba usar en la escuela. Entonces, digamos, como dónde está el salón número 30, o bueno, X o Y cosas. Empezaba a colocar las frases, y eso era lo que practicaba, lo que decía, bueno, si me preguntan cualquier cosa, ya sé más o menos qué responder, cosas así. Entonces tengan como esa entrega de aprenderse en esas palabras. Tip número 7. Ahora que vivimos en una era maravillosa de el internet, sépanlo usar. Hay muchas aplicaciones en el celular que obviamente están solo dedicados a ciertos idiomas. Algunas de las aplicaciones que les recomiendo es Duolingo, que es la súper común, y Babbel, no sé cómo se pronuncia, Babbel, no sé, Babbel. Les voy a dejar por aquí cómo se dice. Y Rosetta. También se los voy a dejar aquí porque no sé cómo se pronuncian muy bien. Creo que la de Rosetta tienen que pagar, no estoy segura, pero bueno, traten de descargarla en su celular y ya descargándola saben si tienen que pagar. A mí me encanta Duolingo.
yo siento que como que vas en ese proceso de aprender, digamos, los colores, el abecedario, las frutas, los animales, y ya después vas avanzando y es súper como didáctico, súper chévere. A mí me gusta mucho Duolingo, así que se los súper recomiendo. También busquen herramientas en internet, hay muchas cosas de gramática, hay muchas cosas de frases, de pronunciación que les puede funcionar. Número 8. Número 8. Si a ustedes les gusta muchísimo YouTube, Instagram, ahorita la onda de TikTok, traten de buscar esas cosas, esos influencers, esos youtubers o el tema que a ustedes les gusta en el idioma. En mi caso, yo me acuerdo mucho que veía esta parejita que eran de Nueva York y se hacían como bromas entre ellos y hablaban todo el tiempo en inglés, así que eso me ayudó muchísimo. Déjenme en los comentarios si les gustaría que les comparta algunas youtubers que yo sigo, que me encanta su contenido. Obviamente yo se los voy a dar, pero déjenmelo por aquí en los comentarios. Tip número 9. Ya vamos muchos. Si ustedes están en esos países en donde hablan otro idioma, trátense de rodear de personas que hablan ese idioma. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a, como les decía, a educar el oído, a soltarte un poquito más y a perder el miedo, que es lo que muchas personas les pasa o se frenan de intentar. Entonces, rodéense de esas personas, trátense de alejar, no estoy diciendo que sean anti-chéveres, no. Trátense de no acercarse a personas que hablen su mismo idioma porque no van a esforzarse para nada y de verdad no pierdan su tiempo. Aprovechen esa oportunidad de estar en otro idioma y así sea que se equivoquen, aprovechen la oportunidad. Y tip número 10 y último, no tengan miedo. De verdad que cuando muchas personas dicen, no, es que tengo miedo de, no sé cómo se pronuncia, mi acento, la gente no me va a entender, para nada. Cuando tú te equivocas y pierdes ese miedo, cuando hay una palabra que no sabes pronunciar o que la pronunciaste mal, creas una memoria, creas una experiencia con esa palabra, con esa expresión y te queda en la cabeza, como que dices, bueno, la embarré, ya sé cómo se dice, lo voy a hacer mejor, ¿no? Siempre queremos ser mejor, entonces no tengan ese miedo, arriesguense, así sea que se equivoquen. Hay muchas personas en tu alrededor que te van a corregir y de verdad no hay por qué tener miedo. Pierdan un poquito esas barreras que mentalmente nos creamos porque no nos va a ayudar para nada a llegar al objetivo que queremos. Entonces, nada, esos son mis 10 tips, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, espero que les sirva muchísimo. Yo sé que muchos son comunes, pero de verdad, háganlo. La clave de todo y de aprender cualquier cosa que queramos es hacer, tomar la acción. Así que nada, gracias por ver este video, que tengan un hermoso día o noche o tarde. Y nada, espero que estén bien y nos vemos muy pronto. Hola a todos, bienvenidos una vez más.